Bueno, muchas gracias a todos por seguir participando en el taller de Aviturismo Asunción 2022. Cerramos las clases teóricas con la ponencia de Fátima Ortiz sobre la observación de aves. Prestamos mucha atención en esta clase, sobre todo porque es lo que nos va a servir para hacer las observaciones del avistamiento los dos siguientes días. Así que Fátima, adelante. Bueno, a ver, no sé si ven, ¿se ve? Sí, súper claro. Excelente. Bueno, para seguir entonces con nuestro taller de aviturismo, de una introducción, yo ahora con el interés que se les genera a ustedes ven que estos días así no son suficientes. El ser aviturismo lleva mucho tiempo, lleva mucha dedicación, pero es muy importante entender, comprender desde el inicio, desde el principio de todo, y qué mejor hacerlo con estos tipos de talleres, ¿verdad? Y lo que vamos a ver acá es cómo realizar mi primera salida de campo. Y en este caso es referente a la observación de aves, ¿verdad? Eso vamos a ir viendo cómo podemos hacerlo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hicieron, pero muchos otros todavía no, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta para realizar primeramente una observación? Primero, tener una idea del lugar, de dónde nosotros vamos a ir. Todos me imagino que conocen el Parque Guazú, ¿verdad? Porque es ahí en donde vamos a estar haciendo el aviturismo, la primera observación de aves. Ya quizás en ediciones que vendrán, vamos a ir visitando muchos más lugares, ¿verdad? ¿Alguien conoce ya? Me imagino que se fueron, trotaron ahí, pero no le prestaron atención quizás a las aves. Sí, muy bien, Jorge. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta qué aves puedo encontrar allí, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser esas especies? Incluso si nos vamos, por ejemplo, a un parque nacional, ¿cuáles son esas aves emblemáticas del lugar? ¿Cuáles son las posibles sorpresas que yo me podría llevar en ese lugar, ¿verdad? Y también ver si es o no un área importante dentro de mi ciudad, ¿sí? Eh, si realmente vale la pena, si realmente favorece al turismo, si dice mucho de mi ciudad, si soy yo del lugar mismo, ¿verdad? Todas esas cositas tenemos que tener en cuenta. Y para ello, como ya el profesor Cartes inició, ¿verdad? De las aplicaciones necesarias que tenemos que ir utilizando, es la plataforma Iber. Nosotros estamos como Iber Paraguay, ¿verdad? Y les voy a mostrar cómo funciona, ¿sí? Desde la red, desde la web, digamos, ustedes tienen la posibilidad de entrar, ¿verdad? Como Iber Paraguay. Vamos a ver si es que me da aquí para que yo pueda ingresar. Y les voy a ir mostrando. Ahí está. Esperen que está un poquitito lento, ¿sí? Bueno, esta es la plataforma. Están viendo todos, ¿verdad? Esta es la plataforma de Iber Paraguay, ¿sí? Yo ya tengo un usuario. Ustedes se pueden hacer el usuario. Es nada más entrar en Iber, crear el usuario con un nombre, la contraseña y demás, ¿sí? Me confirman de que están viendo, porque después sí, Sí, profe, se ve genial, súper genial. bien.
Súper bien, Pati. Bueno, y como ayer ustedes estaban preguntando en el Banco San Miguel o algo así de que existe una lista de aves, ¿sí? Entonces, mañana, ¿dónde vamos a irnos? Vamos a irnos al Parque Guazú. Entonces, ustedes pueden poner acá, explorar, ¿sí? Al explorar, le aparece, si yo quiero explorar una especie en particular, yo coloco el nombre científico o quizás a veces me tira también el nombre común. Pero si yo de este lado le pongo el país, departamento, me sale, ¿sí? Pero aquí nosotros no queremos encontrar departamento, estado o país en sí, sino que queremos irnos a sitios de interés que están en esta parte de abajo, ¿sí? Tenemos entonces estas opciones dentro de Iber. Tenemos el mapa de distribución, ¿sí? También tenemos, se tiene fotos, sonidos, ¿verdad? De las aves y las aves por semana, las aves más vistas, ¿verdad? De un municipio, de un lugar en específico. Bien, entonces si nosotros clicamos en este explorador de sitios de interés, nos va a aparecer todo esto, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a colocarle Parque Guazú. Y ya nos sale Gran Asunción, Parque Guazú Metropolitano, le clicamos ahí y nos dice que existe 252 especies registradas por aquellas personas que fueron a observar aves ahí y que en total existen unas 756 listas alzadas. ¿Qué significa eso? Que 756 veces se hicieron como una lista de todas las especies. Si yo le pongo aquí mostrar detalles, me va a mostrar y aquí vamos a ver a los observadores, ¿sí? Estos observadores, incluso algunos tenemos un perfil, ¿verdad? Y pueden ver qué vimos en qué zona y por ese mecanismo incluso uno puede contactar por A o B motivo diciendo, por ejemplo, em, si, ay, perdón, si el ave se vio ahí, si el ave estuvo en esa zona de interés, entonces con el grupo de observadores, con el grupo de amigos que van a ir, entonces existe esas posibilidades. ¿Qué especies podemos encontrar nosotros? Y aquí están las galerías de fotos de ese lugar, ¿sí? Vamos a ver un poco algunas. Tenemos esta garza bruja, que se le dice, o también conocido aquí como martinete común, que es el Nycticorax nycticorax. Tenemos al martín pescador verde, ¿sí? Que le podemos encontrar ahí en esa zona del puente, donde está el humedalcito ahí. Tenemos al caracolero, al Rostramus sociabilis, perdón. Sí, tenemos así. Ven cómo la fotografía que saca resalta los ojos, ¿sí? Y hace una proporción más o menos de la proporción de los 3/4. Tenemos al matará rayado o al Damnophilus doliatum. Esperemos verle a casi todos estos. Tenemos al carpintero, ¿sí? Esto también se encuentra en el Parque Guazú. Tenemos a la garcita azulada. Estos se camuflan bastante bien así con la vegetación. Hay veces que están súper inmóviles y qué sé yo, pasa desapercibido y a veces no le vemos tanto, ¿sí? Entonces, esas son las que fueron las aves que se sacaron en los últimos 30 días, ¿sí? Más multimedia, si yo quiero ver más fotos, yo le clico aquí y él me va a mostrar todas aquellas fotografías que se sacaron en el lugar en un tiempo determinado. Si yo le digo, ¿verdad? De tal fecha, sacame también, ¿sí? Entonces, eso era lo que yo les quería mostrar
a ustedes para la parte de cómo tener una idea de lo que vamos a ver. Por ejemplo, le tenemos a la paloma común, a las otras palomitas, que sería la columbina colorada, la columbina picuy, ¿sí? También le tenemos al Crotofaga eani o al ano chico, ¿sí? Tenemos los picaflores, ¿sí? Y muchas especies más que ojalá le veamos, ¿sí? Por lo menos si vemos a entre 30, 40 especies, va a ser súper bueno, ¿sí? ¿Qué otra información me da Iber? Las visitas más recientes. ¿Qué significa esto? Los observadores de la semana, los observadores más recientes o los observadores que alzaron para sus listas. ¿Quién vio más aves hasta el momento? Ahí le tenemos a Sergio Ríos, luego le tenemos a Aníbal, a Facundo, que es el hijo de Aníbal. Él es un aviturista, pero es el hijo, es muy chiquitito, pero ya de muy chico está ahí con la observación de aves, ¿sí? Le tenemos a Pati González, Oscar Rodríguez y así sucesivamente, ¿sí? Y por ahí yo estoy, pero muy, muy abajo, porque todavía por muchísimas razones no puedo alzar mis listas, ¿sí? ¿Cómo yo puedo alzar una lista? Vamos a ver. Si yo tengo, Fátima, Fati, una consulta. Y no podemos crear como un nuevo colaborador a Ciencia del Sur, así que sí, lo que hacemos a se partir del puede taller del crear. pasado, que carguen con ese tipo de cosas. Se puede crear, sí, como Guira Paraguay tiene, se puede crear, por ejemplo, Guira Paraguay tiene, para la tierra tiene, ¿sí? Entonces se puede crear bastante, claro que sí se puede crear, ¿sí? Acá nomás no estoy viendo, ¿verdad? ¿Cómo es mi Iber acerca? ¿Verdad? Ya perdí Pero mañana con el teléfono mismo también podemos ir viendo eso, ¿sí? Bien, si les dejo de compartir acá, voy a seguir con esto. Y lo que vimos acá, entonces existen 252 especies aproximadamente según esta plataforma y según los observadores, ¿sí? Existen quizás otras listas. Hay un trabajo, por ejemplo, de un alumno que hizo o que sacó la lista de especies del lugar, pero lo relacionado netamente hacia ciertas plantaciones, ¿sí? Ya hace rato, en el 2012 más o menos, ¿sí? ¿Y cuáles son mis herramientas necesarias para la observación de mañana, al menos, ¿verdad? Pero básicamente vamos a tener lo muy básico para poder empezar. Pero aquí igual les voy a ir mostrando algunas otras cositas más sofisticadas que ojalá en algún momento lo tengamos también, ¿sí? Como verán, tenemos ya los binoculares. Mañana vamos a tener eso. Tenemos que tener una libreta de campo y vamos a hablar de la libreta de campo. Tenemos que contar con guías, ¿sí? Con al menos que el grupo tenga uno o dos guías es más que suficiente y luego en todo caso, cuando tengamos la oportunidad, ¿verdad? De mirar el libro, ¿verdad? Es bastante útil. También si tenemos la oportunidad, eh, se puede tener telescopio, el trípode y por supuesto si es que tienen, ¿sí? Porque no es algo exclusivo que tenés que tener, ¿verdad? Algo que es la cámara. Se puede prescindir de eso, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitito de los binoculares, ¿sí? Que es la herramienta que vamos a utilizar y que vamos a tener todos, ¿sí? Tenemos que saber bien, tenemos que conocerle a nuestros binoculares antes de comprar. Tenemos que ver las opciones, tenemos que comparar, tenemos que eh, mirar qué binoculares se está recomendando hoy en día.
cuáles son los binoculares que se está utilizando en los grupos de observación de aves, ¿sí? Pero también hay que ver cuál es el mejor que le va bien. Fátima se colgó, parece tu conexión. El top 15 es para mí, ¿sí? Entonces, esas cositas tienen que cuidar bastante, ¿sí? Tiene que ser un binocular de fácil enfocado, de que sea fácil enfocar, ¿sí? Y Fátima, cuidar, sí, Fátima, se cortó un poquito tu conexión. Acá están poniendo en el chat, si puedes repetir, hace menos de un minuto per- nomás. perdón, bueno, que antes de comprar un binocular tenemos que comparar, no tenemos que comprar uno así a la Bartola, tenemos que ir comparando, buscar la comodidad, ¿verdad? Que puede ser que un binocular de que esté en el top 5 o top 10, hay veces que a mí no me viene bien y para mis ojos, ¿sí? El que está en el top 15 es el mejor, ¿sí? Ya sea por el distanciamiento de mis ojos, por el apoyo de esta parte de los binoculares y demás, ¿sí? Tienen que ser fáciles de enfocar, ¿sí? Enfocar con esto, ¿sí? Con esta perilla y mañana vamos a utilizar bien eso cómo se hace. Y también cuidar de que no sean tan económicos. ¿Por qué? Porque hay veces, hay cosas que si vas a invertir, tenés que invertir bien, no por, por, por no gastar demasiado, a veces prescindimos de algo de calidad, ¿sí? Y los binoculares se suelen recomendar el 8 y 10 que son para las aves, ¿sí? ¿Qué significa, por ejemplo, el 8 por 42, 8 por 50, 8 por 24 o 10 por 24, ¿sí? El primer numerito que nosotros vemos aquí, el 8, es el número, como dice acá, es el número porque corresponde al aumento de la imagen. Y el segundo viene a ser el diámetro de la lente frontal, ¿sí? Entonces, el 8 y el 10 serían entonces el aumento de la imagen y en los segundos sería entonces el diámetro de la lente focal, ¿sí? Por ejemplo, estos 8 y 10 son muy óptimos para aquellos lugares o para aquellas situaciones de avistamientos de larga distancia, como por ejemplo en humedales, lagunas, pero básicamente sirven para cualquier otro ambiente. Yo utilizo, ¿verdad? Los de 8 por 42 y me van bastante bien, me son de mucha utilidad y también hay que cuidar bastante de que sean resistentes al agua o por lo menos a las salpicaduras o a la humedad, ¿sí? Tienen que ser de enfoque rápido, enfoque sencillo, ¿sí? Buscar garantía, tampoco ir a comprar un binocular así nomás, ¿sí? Y ver que tengan la durabilidad. Por eso en binoculares, yo siempre recomiendo de que junten bien la plata y después vayan a comprar bien un binocular que sí les va a valer para la observación, ¿sí? Por ejemplo, el Celestron, esta es un binocular que utilizo, que es mi binocular. Tiene el prisma 42, significa el 8 por 42. Es multicapa, sí, significa que tienen aquí en las lentes. Es impermeable y a prueba de niebla, ¿sí? Y tiene la armadura como un caucho dura. Es como que le da más durabilidad. Por ejemplo, espero que no se les caiga, ¿verdad? Pero de por ahí, si se les cae, bueno, tiene cierta protección esta capa protectora o armadura de protección también, ¿sí? Y la mayoría de los binoculares cuando se compra ya vienen con ciertos accesorios que sería la correa y ya el estuche
que es muy, muy importante siempre mantener limpio, ¿sí? Hay veces que traen todos los accesorios, como para cuando limpiamos nuestros lentes, ¿sí? Nuestros anteojos, también se tiene que hacer el cuidado con los binoculares, que hay algunos que son resistentes al polvo, pero de igual manera siempre tienen que cuidar eso porque a la larga se les puede rayar o puede ingresar, ¿verdad? El polvo o el agua dentro de los binoculares y eso hace que a la larga ya no funcione bien, ¿sí? Esta, olvidé poner acá la marca, pero es una Nikon, ¿sí? Una Nikon, eh, la Prosfat 5, ¿sí? Este binocular es muy, muy buena. También utilizo para el proyecto de investigación del CONACYT. Nosotros usamos este también, ¿sí? Y es bastante buena, es muy resistente, se puede enfocar rápidamente, incluso tiene la posibilidad, este también, ¿sí? Este también, si vemos aquí, ¿verdad? Pero la, la, la cosa aquí es para levantar si, por ejemplo, uno usa lentes o no, o sea, anteojos o no. Entonces, se puede dar esa facilidad con el aumento aquí de esta parte de los oculares, ¿sí? Son binoculares para imágenes brillantes, o sea, súper nítida se ve con este binocular a las aves. Incluso existe la 7. Este creo que es la 5. Está ahora la 7. Es uno de los un poco más nuevos y es muy buena. O sea, si quieren comprar un buen binocular, cuesta entre 1,5 millones, creo, así que son muy, muy buenas, ¿sí? Y yo les pongo en la presentación, creo que este todavía no les pasé, pero les voy a pasar hoy al terminar la clase y pueden revisar aquí, ¿verdad? En las páginas para poder encontrar y ver el precio que tienen cada uno, ¿sí? Y también otro bastante bueno es el Vortex, que es el 8x42. Es de un material de aluminio, también tiene una capa protectora, también es de fácil de observar, ¿sí? Y es impermeable también. Y es la que vamos a utilizar nosotros mañana, ¿sí? Este tipo de binocular se les va a estar otorgando a ustedes, ¿verdad? Y vamos a ir viendo entonces a las aves, esperemos que mucho. Y eso es otra cosa. Hay veces que esperamos mucho en ver aves, pero dependiendo de la suerte también que tengamos, hay veces que en las primeras salidas es frustrante porque o lo amas o lo odias, porque hay veces que se ven muchísimas aves y hay veces que no se ven tantas, ¿sí? Entonces, tranqui, no se decepcionen que vamos a seguir seguramente teniendo muchas más salidas, ¿sí? Otro componente importante que tenemos dentro de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir al campo es la libreta de campo. ¿Para qué me va a servir? Para anotar absolutamente todo lo que sea y lo que esté en el campo, ¿sí? El lugar, por ejemplo, lugar de aviturismo, Taller Asunción 2022, Parque Guazú. Hora comienza 6 a.m., ¿sí? Y abajo colocan, por ejemplo, las especies, ¿sí? Pueden poner nombres comunes, si se animan tienen que poner nombre científico o al menos a nivel familia, por ejemplo. Si ustedes no reconocen una especie, ya sea, por ejemplo, un pitahue, ¿verdad? El pitahue es de la familia Tiránide, pero yo no recuerdo ni el nombre científico ni el nombre común, pero conozco y sé por lo menos la familia, entonces coloco familia Tiránide o al menos género, ¿sí? También es importante en la libreta colocar las marcas de campo, ¿sí? ¿Qué son las marcas de campo? Las marcas de campo vienen a ser
cosas especiales o típicas que tiene cada una de las especies, incluso cada individuo. Si estamos viendo, por ejemplo, a un ave migratoria, ¿sí? El tuquito gris, por ejemplo, es cierto, es un ave todo gris, pero tiene un penachito que cuando levanta la cabeza se observa de color amarillo. Entonces, penacho amarillo, ¿sí? Esas marcas, colocar. Comportamiento también, estaba comiendo, estaba en el suelo, estaba en la columna, estaba en el árbol, ¿sí? Todo el tipo, todo ese comportamiento del ave es bastante útil a la hora de anotar, ¿sí? Y también es algo muy propio. Mi libreta no va a ser la misma que la libreta de mi compañero, ¿sí? Y otra cosa es que aparte de tener una libreta de campo, hay veces que ya están preestablecidos cuando hay ya una metodología más elaborada y se hace con fichas, ¿sí? De puntos de conteo o de fichas de lugares de conteo, en donde aquí se pone toda la fecha, la hora, incluso el observador, ¿sí? El punto de GPS, el hábitat, por ejemplo, si es en bosque, si es en sabana, en pastizales, en sitio antrópico y demás. Y las pueden ser los rasgos funcionales, que es lo que yo busqué, por ejemplo, en mi tesis de maestría, ¿verdad? Y tuve que observarla cada una de las especies y ver si cuánto era de abundancia significa cuántos individuos había, por ejemplo, de Pitohue. Vamos a poner Pitohue, había 5. ¿Estaba el macho o la hembra? Estaba solo, estaban los dos, macho, hembra. ¿Había juvenil? No, entonces una X, ¿sí? ¿En dónde estaba el estrato de forrajeo? ¿Estaba en el suelo? ¿Estaba en el agua? ¿Estaba en el dosel? ¿Estaba en el aire? ¿Sí? Entonces marco. Y luego el comportamiento social. ¿Qué significa? Si estaba individual, obviamente no va a ser individual porque le vi a 5. Estaba en pareja o estaba en MX, que normalmente se dice mixto, o sea, en un, en una interacción con otras especies, ¿sí? Y muchísimas otras cosas más uno puede ir anotando en la libreta de campo, ¿sí? Las guías de campo son muy importantes, ¿sí? A la hora de observar, tenemos que tener incluso, si ustedes tienen en sus casas o si ven, por ejemplo, algunas guías en línea, en Wirap Paraguay existe, por ejemplo, si ustedes entran a su página y ponen así guías de aves, van a encontrar muchas guías de aves de distintos lugares, entonces les podría servir a ustedes como una mirada general antes de salir al campo, ¿sí? Entonces son útiles para las identificaciones, existen aquellos libros que son locales, ¿sí? Algunos son regionales y otros son específicas para un grupo. Por ejemplo, existen guías de patos, existen guías de aves acuáticas, ¿sí? Existen guías solamente de los paseriformes, ¿sí? Entonces, todo eso. Y también existen otras pequeñas guías, como es la que elaboramos nosotros para el campus universitario, por ejemplo, que es una pequeña guía fotográfica que también ayuda para cuando uno va al campo, ¿sí? El papel del telescopio que tiene, ¿verdad? Es importantísimo ya que nos permite observar largas distancias del ave, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los playeros, que es cuando uno se queda quieto y monta el telescopio y gracias a los trípodes, ¿sí? Podemos ver ahí en el aves acuáticas, aves de los humedales, aves de la costa. ¿Me Sí, escuchan Fati, bien ahí? Sí, sí, súper bien, seguí Ah, nomás. perdón, perdón.
Es que estoy así con el internet un poquito malo, perdón. Tranqui, tranqui. Y por también, como vimos todo ayer, una pequeña introducción, ¿verdad? Yo sé que quedó corto, pero de la cámara, aunque la cámara no siempre es cierto, vimos toda la importancia, pero no se frustren si de por ahí no tienen una cámara. Existen otras formas de identificaciones, de registros de aves, y una de ellas ya vimos que tenemos el binocular que vamos a utilizar, las libretas de campo, las guías de aves, ¿sí? Pero ¿puedo utilizar la cámara de mi teléfono para que yo pueda para sacar aves, para sacar fotos de aves? Sí, se puede hacer adaptando, ya sea al binocular, ¿sí? Existen maneras de adaptar, ¿verdad? Vienen un adaptador. Nosotros nomás no tenemos con nosotros ahora, pero cuando se compran todos los accesorios posibles, es posible, ¿verdad? Tener ese adaptador. Y también se puede adaptar al ocular del telescopio, ¿sí? En esta partecita. Se puede insertar y se puede quedar ahí el teléfono, ¿sí? ¿Cómo hago para que yo pueda poner en esta parte del telescopio? Lo recomendable es que yo tenga un soporte aquí, ¿verdad? Como es la que nosotros tenemos, por ejemplo, en el auto o lo que sea. Viene uno para adaptar y que desde una aplicación nueva o le ponga un temporizador a mi teléfono para que pueda captar la imagen. ¿Por qué? Porque son tan sensibles, son muy sensibles el telescopio, el ver al telescopio son muy sensibles. Entonces, al mínimo movimiento quizás, ¿verdad? Se puedan ver imágenes muy borrosas, ¿sí? Como la que vimos ayer. Y existen muchas aplicaciones que ayudan a mejorar la calidad de una toma fotográfica en aves. Y les traje dos ejemplos que es igual a la que ustedes pueden encontrar en línea, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo aquí ustedes pueden encontrar también, ¿sí? Para los que tienen iPhone, por ejemplo, hay un programita, ¿verdad? Una extensión que se llama Pro Camera, pero lastimosamente creo que es pagada todavía, ¿sí? Y para los que tienen Android, se llama así, cámara FB5, ¿sí? Y permite tener unos ajustes mejores. Que, por ejemplo, yo puedo ajustar. Puedo ajustar el ISO, puedo ajustar la velocidad, puedo ajustar muchas cosas, puedo ajustar, ¿verdad? Es cierto, son mínimas, pero ayudan un poquito más a la hora de que yo tenga una opción más para poder fotografiar las aves, ¿verdad? Y es esto, ¿sí? Aquí está el soporte para lo que se le coloca. Y bueno, y aquí se coloca la parte del ocular, ¿verdad? En la camarita del teléfono. Y hay muchísimas fotos bastante buenas, como estas fotografías, por ejemplo. Y les dejo el link, ¿verdad? Aquí para que puedan ver cómo desde un iPhone, ¿sí? Creo que se usa mucho el iPhone 6, 6S o 6S Plus y demás. Entonces se coloca con esas características, con esas herramientas y sí se pueden, obviamente no con aquellas aves que están muy lejos, ¿sí? Esa es otra cosa, o sea, con aves que están medianamente distantes ya se puede sacar, ¿sí? Y lo que hace esta aplicación es que, es cierto, quizás el ave total que se sacó es así, es mucho más grande, solo que al recortar, ¿sí? Si yo recorto el ave, entonces le tengo más centrado, no es que me deja muy pixelado, ¿sí? Es como que hace que sea un poquito profesional la foto que yo saco con el teléfono, ¿sí? Otras utilidades que yo veo con el teléfono es que yo puedo ver la hora y puedo anotar la hora. La temperatura es muy importante, la temperatura también. El viento, la humedad, la orientación, ¿sí? Hacia dónde estamos yendo, ¿sí? Estos son, por ejemplo, la orientación
es bastante útil cuando uno va a observar los nidos de loros. No sé si estuvieron notificados, si supieron, ¿verdad? De que hubo una observación masiva de loros hace un tiempito atrás y la orientación era muy interesante porque vos te quedabas hasta en un sitio y mirabas el árbol o mirabas a las aves, entonces, no, veías y anotabas del suroeste van las aves o del suroeste vienen las aves, del este vienen estas aves, ¿sí? Entonces, todas estas cositas son muy importantes a la hora de marcar dentro del cuaderno, ¿sí? Entonces, el trípode es otra herramienta anexa, ¿verdad? Que se utiliza justamente para adaptar a las cámaras y también al telescopio. Otros accesorios que algunos utilizan, yo realmente nunca utilicé, pero son muy útiles, ¿sí? Son los punteros láser. ¿Por qué? Porque con ello, es cierto, no le vas a apuntar directamente al ave, pero por lo menos para mostrarle a las personas hacia dónde mirar para observar el ave que está posando, ¿sí? Es muy interesante y muy útil. Y también las aplicaciones digitales, como ya vimos, ¿verdad? El eBird es muy bueno a la hora de anotar, ¿verdad? A la hora de anotar las especies, a la hora de anotar las fechas, la hora, con cuántas personas se hizo, ¿sí? Con cuántas personas observé, cuánto tiempo observé, ¿sí? Cuando ustedes entran, van a ver así, y van a iniciar lista, ¿sí? Y luego van a tener, ¿verdad? Una serie de parámetros que van a ir completando o cada vez que van utilizando la aplicación y luego le dan de que ya si finalizaste o no la observación. Esa observación puede ser de que anote una sola persona, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en un grupo de 8, una persona se encarga de anotar y luego eso se puede compartir con las personas que se fueron a observar esas aves, ¿sí? Esa facilidad tiene eBird, ¿sí? Yo le pongo el usuario con este usuario o con estos usuarios. Yo me encargué o yo hice esa observación durante una hora en el Parque Guazú el 26 de febrero del 2022, ¿sí? Aparte de eBird, como mencionó también el profesor Cartes, tenemos muchísimas aplicaciones y para hacer una fototeca o unas imágenes en línea para ver, para digitalizar, para tener una idea de cómo es el ave, cómo es su comportamiento y demás, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Vimeo, ¿verdad? Que yo le pongo aquí el nombre, ¿verdad? Del científico o común y yo busco y ya me muestra la fotografía del app, ¿sí? Lo mismo pasa con esto, ¿verdad? Las galerías, por ejemplo, en eVideo, ¿verdad? Es todavía esta aplicación, ¿verdad? Yo puedo ver, incluso me da el nombre de aquí, el nombre común en inglés, normalmente están, y obviamente la persona con el crédito de quien sacó la fotografía, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo no cuento con nada digital? Sí. Si yo me voy al campo y nada no tengo, pero sí tengo por lo menos binocular, pero no tengo una cámara, no tengo telescopio, no tengo esas cosas. ¿Cómo puedo plasmar un ave con las marcas de campo? ¿Alguien sabe? Dibujando. Dibujando. Vamos a irnos. Nosotros en biología, por ejemplo, en las primeras, o sea, casi todas las materias, dibujamos. Nosotros todo lo que observamos, todo lo que vemos en el microscopio, dibujamos, ¿sí? ¿Para qué?
para tener una idea y estar preparados para esos momentos que quizás no tengamos. O conozco gente que se apasionan más realizando estos bocetos que estar fotografiando aves, ¿sí? Y ahí se quedan las ilustraciones de las especies, ¿sí? Incluso hay guías de aves, existen guías de aves con ilustraciones, no son fotografías, son ilustraciones que realizaron, ¿verdad? Varias personas, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja? Las anotaciones de campo con más detalle. ¿Qué significa? Si yo encontré aquí un Parvaria coronata o lo que o lo que sea esta especie, yo digo acá, el penacho se levantó, tenía de color amarillo. El ala estaba un poco, estaba en muda, estaba cambiando. O digo, esta nave juvenil, le vi aquí esta parte del pico, ¿sí? La pata llevaba pececitos porque era una ave acuática. Entonces, tiene ciertas ventajas el realizar bocetos, el realizar ilustraciones, solo que, ¿verdad? Tienen más tiempo de hacerla porque lleva mucho más tiempo, dedicación, ¿sí? Pero son mucho más prácticos, son más económicos y son apreciados a la hora de hacer un trabajo científico también, al igual o incluso un poco más que las fotografías, porque anteriormente, ¿verdad? Y hasta hoy en día se usan bastante este tipo de, de, de observaciones y registros, ¿sí? Y el profesor también estuvo diciendo de la importancia también de que si yo me voy al campo, hay veces que hay muchas especies que son más escuchadas que vistas, ¿sí? ¿Cuál es un ave típico? Yo tengo, por ejemplo, mi top 1 de un ave que siempre le escucho, pero casi nunca le veo. ¿Les pasó? El Yerubá no se ve, no se deja Sí, ver. totalmente. Otro, El Urutaú. el urutau y el que dice así. ¿Quién es ese? El sushi. Al Yoshi, muy bien. El Yoshi, yo te juro que está cantando encima de mi cabeza, pero no le puedo ver. Tengo muy contadas fotografías de esa ave, de esa especie. Realmente así me frustra a veces de repente que le estoy escuchando, pero ahí al lado mío, pero no se deja ver, no se deja ver esta ave. Y así. Entonces, el escucharle cuenta como registro. Sí, cuenta. Si yo estoy escuchando un sí, claro que sí. A no ser que también tengamos imitadores en el campo. ¿Saben que existen aves imitadoras? ¿Sabían que existen aves imitadoras? No. Por La ejemplo, urraca, por ejemplo. la urraca es uno de ellos y también la calandria o Mimus saturninus, ¿sí? La calandria, una vez yo estaba fotografiando, estaba escuchando las especies, ¿verdad? Y estaba notando, eso es un Cicali flaveola, el famoso canario paraguayo, el chiquitito. Después escucho un turdus rufiventris, ¿verdad? Después ya me parecía raro porque se mezclaba de repente los cantos, ¿verdad? Y decía, no, espera un poco, no. Volví a escuchar, borré las anotaciones y traté de ver a esa ave y era un Mimus saturnino de la calandria y tengo un video de esa especie, ¿verdad? No pude nomás insertar acá porque no me dejó, pero él estaba imitando a otras especies, ¿sí? Entonces, es útil grabar los sonidos de canto y llamados de aves.
sí es útil. ¿Por qué? Porque ayudan a saber los cantos, a registrar, a conocerle más a las aves, ¿verdad? Por esas especies, las especies en sí, ¿sí? Las interacciones que pueden tener entre y otras especies, ¿sí? Se puede realizar comparaciones con las otras grabaciones, incluso las plataformas digitales, que la más famosa es Xenocanto, aunque existen otras librerías de cantos también. Y uno puede compartir sus grabaciones, ¿sí? Comparar y ver, bueno, yo tengo estas grabaciones y ver, a ver un poco y adiestrar y acostumbrar a el oído, ¿sí? ¿Sabían que el salir a observar aves también agudiza, no solamente agudiza los ojos, sino que agudiza también el oído, ¿verdad? Por la sensibilidad que nosotros vamos adquiriendo a medida que vamos saliendo al campo, ¿sí? Y en eBird, Centroamérica, sí, les dejo aquí otra vez, ¿verdad? El lugar en donde se sacó esto. Hay un artículo en donde dice micrófono abierto, una forma mejor y más sencilla de grabar sonidos de aves con teléfonos inteligentes, o sea, con cualquier smart que nosotros tengamos, nosotros podemos hacerle las grabaciones, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Los teléfonos sí se pueden utilizar, también se pueden utilizar algunos grabadores simples y también algunos más sofisticados, y que es lo que nosotros estamos haciendo y que próximamente estoy desarrollando para el doctorado, que estamos haciendo en un lugar de humedal, de los humedales, y estamos colocando justamente hoy se fueron mis compañeros de trabajo, ¿verdad? A colocar los grabadores en ese lugar, ¿sí? Y con el teléfono se puede hacer, pero vamos a ver qué tener en cuenta a la hora de realizar una grabación. Evitar utilizar la app de notas de voz. La famosa nota de voz que nosotros cuando queremos grabar algo en el teléfono, no utilicen eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nota de voz, ¿verdad? La que nosotros tenemos es en un formato MP3. Al pasar a ese formato MP3, se pierde mucho sonograma, se pierde mu- el sonido en sí de incluso quizás a otras aves que nosotros no le prestamos atención, pero que estaban en su momento, ¿sí? Entonces, evitar eso, evitar sacar y grabar con eso. ¿Cuál es el formato mejorado? Es el formato, el formato WAV, y que se pueden realizar a través de algunas aplicaciones útiles, por ejemplo el Rec 2, que es para Android, y el Voice Record Pro, que es para los de iPhone, ¿sí? Y creo que estas son gratuitas, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, la ecoacústica es bastante interesante en aves, porque a veces nosotros conocemos un tipo de canto de ellos, pero tienen también otros cantos o otros sonidos de llamado, ya sea para la reproducción, para la alimentación, para incluso proteger su territorio, ¿sí? Es bastante interesante, ¿verdad? Ese método. Y obviamente existen los grabadores mucho más sofisticados, ¿verdad? Y acá uno improvisó, ¿verdad? Con un grabador, y aquí le puso a través de una sombrilla, de un paraguas, que es justamente para tratar de tener un mejor ángulo de recepción de sonido, ¿sí? ¿Y qué tengo que tener en cuenta para irme al campo? ¿Sí? ¿Qué tener en cuenta a la hora de vestirme, a la hora de cómo ir vestido al campo? ¿Sí? Primero, usar ropas muy cómodas, usar ropa cómoda. Eso
Cuando uno va al campo, tiene que usar zapatos cómodos, ropa cómoda, un pantalón cómodo, ¿sí? Siempre se recomienda pantalones, pero uno puede ir con short, capri, lo que sea, pero el pantalón protege más de quizás, por ejemplo, algunas hierbas, ¿verdad? Leñosas que existen por ahí. Acá yo estoy utilizando, por ejemplo, una piernera, pero porque en ese lugar era un lugar un poco denso y era un lugar de muchas serpientes, ¿sí? Entonces, mientras uno está mirando arriba, ¿verdad? No sabe lo que está pasando acá abajo. Entonces, uno tiene que ir protegido, ¿sí? Y no usar ropas muy llamativas, de colores muy llamativos. Por ejemplo, un verde fosforescente, un rosado fosforescente. Perdón si les arruiné la forma de que ya estaban preparados para ir, ¿verdad? Mañana. Pero cuanto más camuflado esté la vestimenta, es mucho mejor, ¿sí? Tiene que ser ropa cómoda, sencilla y también evitar los perfumes muy fuertes. Obviamente ciertas cosas, ¿verdad? Que sí hay que ponerse. Acuérdense que vamos a estar en grupo, ¿sí? Los desodorantes y demás, pero los olores muy fuertes hay que cuidar, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero vamos a estar en grupo. ¿Cuántas personas se recomiendan? La cantidad de personas es importante a la hora de manejar un grupo de observadores, pero va a depender mucho de la destreza del grupo. En este caso, ustedes están empezando, entonces necesitamos que estén, por ejemplo, ahora que son creo que 12, 13, entonces vamos a partir la mitad, ¿verdad? Unos cuantos van a ir mañana y otros cuantos nos vamos a ir el domingo, ¿sí? ¿Qué horario se recomienda observar aves? Se recomienda generalmente durante las primeras y últimas horas del día. ¿Por qué? Porque tienen mayor actividad a la búsqueda de su alimento, el apareamiento y también de las interacciones que puedan existir, ¿verdad? Las especies entre sí, pero también depende mucho de las especies. Si yo quiero observar aves nocturnas, obviamente, cuando esté en un horario crepuscular, es que me voy a ir a observar las aves, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué hacer aviturismo? ¿Por qué? Primero porque hace que conozcamos mucho más las aves, más sobre su historia, su evolución, la biodiversidad que lo rodea en sí, ¿sí? Incluso conozco más mi ciudad a través de esto, a través de cómo le resalta a mi país, a mi región o a mi ciudad, como en este caso, ¿verdad? Es Asunción, que es uno de los lugares, ¿verdad? Con mayor diversidad de especies, ¿sí? Promueve la conservación y como dijo el profesor Cartes, también mueve mucho la economía local, ¿sí? Y algo más que tienen que tener en cuenta es que vayan con energía, vayan con paciencia, vayan con empatía. ¿Qué significa? ¿Verdad? Sean empáticos con aquellas personas que quizás les cueste un poquito más que otro o que no tenga tanto ánimo que el otro, sí, que no les gusta había sido tanto como el otro y así sucesivamente. Estén tranquilos, ¿sí? Y traten de escuchar todo lo que está a su alrededor, ¿sí? Todo lo que le ofrece la naturaleza en sí, ¿sí? Entonces, dicho todo eso, entonces les esperamos a todos mañana, ¿sí? Y bueno, que sea una exitosa jornada, ¿verdad? Por más que quizás sea un evento introductivo, ¿verdad? Para empezar, pero que ojalá se den más talleres para poder ir abordando muchas más cosas. Perfecto, Fátima, muchísimas gracias por tu presentación. Obviamente hay muchas preguntas. Acá Jorge pregunta si hay que llevar repelentes y esto es Sí, seguro, hay que ¿verdad? llevar repelente, hay que llevar, yo voy a llevar el mío. Bueno, mientras pongan si tienen preguntas, pongan en el chat o si quieren preguntar a viva voz porque tenemos todavía unos minutos para cerrar el taller. Sí hay que tener conciencia que estamos en grupo, estamos todavía en pandemia, eso tenemos que considerar. Nosotros desde Ciencia del Sur venimos trabajando con el Ministerio de Salud para ver qué protocolo utilizábamos.
Es cierto que el escenario es diferente en este momento, ya el gobierno nacional prácticamente flexibilizó las medidas de restricciones. Sin embargo, nosotros vamos a seguir manteniendo, por eso es que dividimos también en dos grupos, por eso y porque también es el protocolo que nos mostró ahora Fátima, no se pueden hacer en grupos muy grandes, entonces dividimos en dos. Sí le pedimos a la gente que llegue puntualmente a las 6 de la mañana porque vamos a empezar puntualmente. Fátima, si querés hacer algunas indicaciones de cómo es el parque, por dónde pueden llegar, porque tiene una sola entrada, vamos a encontrarnos ahí, va a estar Vamos a el encontrarnos ahí en donde dice luego el cartel donde dice el MOPC, ¿verdad? Del parque. En la entrada mismo, creo que ahí seguramente que les va a registrar a todos ustedes. Y vamos a encontrarnos ahí en un lugar en donde hay como una fuente de agua con piedras. Ese se observa al llegar, ¿sí? Entonces ustedes llegan y si por ahí llegan antes que cualquiera de nosotros, bueno, ahí nosotros nos vamos a encontrar. Lleven por favor agua, lleven el repelente, ¿cierto? Lleven ropa cómoda, lleven el kepi, aunque en ese horario no nos va a afectar tanto todavía el calor, pero para poder protegerse, traten de llevar ropa cómoda. Si tienen un chaleco, llévenlo. Si no lo tienen, no importa. Si con lo que tengan es bastante factible ir a observar aves como uno esté. Yo quiero saber si todas las personas conocen el lugar del Parque de Guazú. Está sobre la avenida, se mide justamente en la frontera entre Asunción y Luque, ya está este parque. Porque, bueno, nosotros sí queremos que la gente llegue puntual. Si puede llegar 2, 3 minutitos antes, mejor. Fátima, no sé, le podemos esperar unos 5 minutos, ¿verdad? Para empezar ya el recorrido, tanto Sí, mañana como para el sí, domingo. esto es importante ser puntuales por el tema de las aves, ¿sí? Yo creo que podemos esperar hasta 6:10, sí, vamos a considerar un poquito de minutos más, porque quizás dependiendo del lugar en donde uno se encuentre hoy en día también el tráfico, entonces traten de salir lo antes posible. Entonces a las 6 yo creo que podemos empezar. ¿Por qué las 6? Porque ya sale el sol, más o menos a ese horario, ¿verdad? Y ya las aves están activas en ese momento. Con respecto a los materiales, si ustedes tienen binoculares, si ustedes tienen las famosas largavistas que se le dice en Paraguay, pueden llevar, no hay ningún problema. De todas maneras, con Gurá Paraguay Ciencia del Sur ponemos a disposición, vamos a tener unos 11 binoculares y también vamos a tener a disposición las guías de las aves, es decir, vamos a tener los materiales para tratar de identificar a las aves. Por eso es que Fátima nos va a acompañar, también va a estar Cindy de Gurá Paraguay para ir acompañando y orientarnos un poco en la observación que vamos a tener mañana. No se preocupen si no tienen estos equipos, tampoco se preocupen si no tienen cámaras, por ejemplo, ni digitales, ni profesionales, etcétera, porque la idea es que esta sea una introducción, ¿verdad? A partir de aquí queremos empezar a esbozar otros proyectos para tratar de no salir de este esquema, ¿verdad? De unir conservación, ciencia, divulgación científica, fotografía y turismo, para que la gente también se dé cuenta que esta también es una oportunidad para el desarrollo, no solamente científico, no solamente divulgativo, sino también el desarrollo socioeconómico, ¿verdad? Porque nosotros queremos empoderarle a la gente a través del conocimiento científico, queremos que la gente se dé cuenta de lo que existe hoy en temas de biodiversidad en nuestra región y específicamente lo que desarrollamos en este taller, que es Asunción y el área metropolitana. Entonces, no se preocupen, igual si no tienen tampoco celular, un smartphone, igual pueden ir, no hay ningún problema. Fátima nos dio todas las posibilidades, podemos hacer grabaciones, podemos hacer dibujo. La idea es que podamos integrar todos estos conocimientos que fuimos desarrollando en estas 2 jornadas para aplicarlos mañana y también el domingo, ¿verdad? Yo no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. La lista de las personas ya está, con los cambios que pidieron dos personas, ¿verdad? Para la observación mañana van a ser 11, tratemos de ser 11, y bueno, más la gente de la organización, no vamos a poder permitir más personas de las que estamos en la lista, porque Sí, bueno, uno por la eso pandemia y es por muy la observación. importante. Eso es muy importante que aclares que no, por esta vez al menos no vamos a tener eso, ¿verdad? De tener personas que se integren en ese momento, ¿verdad?
Exactamente. Ya vamos a tener otros procesos y otros proyectos para integrar a más gente y que sea en espacios mucho más abiertos, ¿verdad? Y también cómo va evolucionando la pandemia en nuestro país. Aquí pregunta a María Elisa si llueve, Fátima. ¿Qué pasa si llueve? Esperemos que no. Realmente, si llueve, no, como para iniciar una observación, se complica un poquitito. Sí, se puede hacer con ciertas metodologías, ¿verdad? Con una infraestructura, nos quedamos en un lugar bajo techo y hacemos observación pasiva desde un lugar, pero no es esa la idea la que yo les quiero mostrar. Yo quiero hacer una metodología de ir haciendo esos senderos, hacer los puntos de conteos continuos, se llama eso, de caminando, observando aves. O sea, nos vamos hasta cierto punto, ¿verdad? Y vamos a ir observando las aves. Fátima, Esperemos que no. Daisy pregunta si podrías reconfirmar el lugar del punto de acceso. El punto de acceso es por el Parque Guazú, que está frente mismo al MADES, ¿sí? Sobre la avenida Semidey. Sí, exactamente. El que está en el MADES, o sea, frente al MADES, ¿sí? Porque hay mucha gente que hay veces que se va por Ñuguazú y no nos vamos a encontrar ahí, ¿sí? Es Son dos por, parques diferentes, ¿eh? Ojo con sí, eso. El Parque Ñuguazú es uno y está en Luque, y el Parque Guazú Metropolitano está en Asunción. En el Guazú es donde vamos a hacer la observación estos 2 días. sí, así mismo. Bueno, recomendamos obviamente no llevarle a otra persona, como dijo Fátima. Recomendamos también la ropa que se acomoda, como también dijo nuestra profe. Lo que le vamos a pedir ahora, antes de cerrar, es si pueden prender un ratito su cámara para hacer una captura y tener también el registro de este momento. Mientras, les quiero contar que los certificados van a ser entregados el lunes y martes en formato digital. Si alguien necesita en formato impreso, pueden comunicarse con la administradora de Ciencia del Sur, Mirta Frete, con quien ya ustedes hablaron, y ella les va a gestionar sin ningún costo adicional, ¿verdad? Bueno, pueden prender su cámara si hacemos, Voy por a ver un favor. poco si el mío funciona, porque estoy... A ver... A ver los demás, Pachi, Blas, John, Sara, Mirta, Guillermo. Así les conocemos ya de antemano para lo que va a Y ser hay mañana. mucha gente conocida, yo sé que ya hicieron fotos, ya se fueron a observar. Pachi, por ejemplo, es una persona que trabaja con aves rapaces, así que quizás seguro ella va a ayudarnos también ahí a hacer las observaciones. Y te dice que está por la calle. Igual nomás es un ratito nada más que vamos a hacer este registro, ¿verdad? No, Eh, es horrible, la cámara, no sé, mi computadora es como que se cayó hace rato, entonces como lastimosamente no iba a poder hacer. bueno, vamos a hacer ahora. Si pueden saludar. Ahí. Ahí está. Bueno, le vamos a esperar entonces mañana a los que están Viviana, te anotados mañana, esperamos. y el domingo a las personas que están apuntadas para ese día. Muchísimas gracias de parte de Ciencia del Sur y de GRA Paraguay. Fue un honor esta alianza para que podamos comunicar con base científica lo que es el aviturismo y el avistamiento de aves en general. Es muy importante para nosotros seguir desarrollando la cultura científica en el Paraguay. Estamos seguros de que necesitamos mucha más ciencia, mucho más turismo, y qué mejor que unir a estas dos disciplinas del conocimiento y también de la acción humana. Así que bueno, cualquiera de los proyectos que tengan, si tienen alguna idea, alguna consulta, alguna propuesta, pueden hacernos tanto a nosotros como Ciencia del Sur, como a GRA Paraguay. Lo que más queremos es involucrar a la gente. La gente tiene que involucrarse más en la ciencia, no ya desde esa óptica de que está algo alejado, del que el conocimiento es solamente para un tipo de persona o para un grupo de personas. No, la ciencia es para todos y esta es la demostración fiel. Así que muchísimas gracias y nos vemos entonces mañana, o para los otros nos vemos el domingo. Chao, chao. Chao, chao. Muchísimas gracias. Les esperamos a todos. Y se vienen más proyectos.